Estimados amigos, bienvenidos al primer capítulo de Enfoque Ecoanalítica, un podcast de economía en el que hablaremos de forma muy aterrizada de temas de actualidad económica de Venezuela y el mundo. El día de hoy, como parte del equipo de Ecoanalítica, los acompañamos Diego Santana Fombona y Jesús Palacios Chacín desde las oficinas en Caracas y Alejandro Grisanti, nuestro director y fundador, desde las oficinas en República Dominicana. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te trata el clima caribeño? Mira, muy bien. Desafortunadamente, la semana pasada hubo una fuerte lluvia con inundaciones que realmente tiene muy conmovido a la sociedad aquí en Santo Domingo, pero este calor dominicano, este calor caribeño siempre es bueno y yo creo que República Dominicana al final es el país que más se parece a Venezuela. Y que más se parece a ti, porque yo creo que pegas mucho con el clima dominicano y con el acontecer dominicano. Bueno, mientras haya pelota que uno pueda ver, yo estoy feliz, pues. Buenísimo. Alejandro y Diego, les propongo que hoy hablemos un poco de un crecimiento que hemos visto en el año 2022 para Venezuela, luego de muchos años de contracción. La verdad es que hemos pasado por una situación muy complicada que se compara solamente a países en guerra, pero quiero que nos quedemos con la foto del crecimiento, con lo que ha pasado en este último año. Ecoanalítica está hablando de un crecimiento cercano al 9%. Al final, pensamos que esa dinámica se va a mantener y el planteamiento hoy es, bueno, estamos cerca del límite de crecimiento. ¿Cuál es el techo de la economía venezolana? ¿Qué estamos viendo para los próximos años? Un poco en perspectivas. 7 años de contracción, 4 años de hiperinflación, una caída del poder adquisitivo muy importante. Pero 9% de crecimiento este año en ese contexto, ¿qué significa? ¿Cómo estamos viendo el crecimiento del 2022? No sé qué opinas, Alejandro. Mira, recientemente salieron las cifras de COVID y yo creo que al final la pregunta siempre a los economistas es cómo lo vive la gente. Encontramos una reducción relativamente importante de pobreza, un incremento de la desigualdad, porque es un crecimiento muy desigual, es un crecimiento que se está dando en algunos sectores muy concentrados, pero cómo lo vive la gente lo vemos en reducciones de pobreza extrema. De alguna manera se nos está reflejando en bienestar de la población y eso es importante destacarlo porque como economistas lo que más nos tiene que interesar es una mejora en la vida de la población. Sí, y cuando hablamos del crecimiento que ha visto Venezuela, no se realiza después de 100 años de contracción, como comentabas tú, Jesús, pero a mí siempre me gusta separar, ¿no? De dónde viene este crecimiento. Por un lado, el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Y cuando hablamos de crecimiento que ha visto Venezuela durante 2022 y un poquito durante 2021, es un crecimiento enfocado en consumo, ¿no? Donde muchas de las soluciones, mucho de lo que se ha resuelto en la economía venezolana ha sido en temas de facilitar el consumo para el venezolano, por partes transaccionales, gracias a la dolarización, gracias a que hemos salido de un proceso hiperinflacionario. Las tasas de inflación siguen altas, pero han bajado significativamente. Y también un contexto económico en donde se ha vuelto muy barato importar. Y esa facilidad de importar y esa facilidad transaccional la ha permitido al venezolano consumir un poquito más. Pero desde el lado de la oferta, tal vez ese cambio no es tan claro, ¿no? Y sigue habiendo muchas dificultades por las cuales yo creo que el techo es muy bajo, ¿no? Por ahí creo que... Sí, y ahí creo que justamente ayer estaba en la presentación de COVID, como decía Alejandro, y destaca una caída de la pobreza de cerca de 10 puntos, al final en términos de pobreza extrema y en pobreza general, si lo ves por la línea de ingresos. Al final, más allá de esa situación, uno se queda con la reflexión. Crece la actividad económica, disminuye la pobreza, pero justamente hasta dónde puede llegar eso si la actividad que está teniendo más repunte es precisamente la comercial, ¿no? Y no es una mala noticia que haya un boom comercial, pero sí es una mala noticia de repente que no esté reactivándose tanto la actividad más productiva, las industrias del país, que son las que tienen un efecto de base más amplia, que permean más en la economía, que permiten al final que más gente pueda progresar y tener una mejor condición. No sé qué opina de eso al final, Alejandro. No, mira, efectivamente lo que tiene es un crecimiento muy concentrado en el sector consumo. Por consiguiente, los grandes sectores ganadores son todo lo que tiene que ver con los temas básicos del ser humano, con la alimentación, con la salud, con el cuidado personal. Esos son los rubros principales de crecimiento. Lo segundo es que la verdad que ha cambiado muy poco en Venezuela y eso es una de las cosas que a mí me preocupa. Al final es un gobierno que se ha vuelto más pragmático, pero que no ha cambiado el marco jurídico. Yo eso lo llamo que al final lo que se viene haciendo es desaplicando leyes. Es decir, las leyes existen, están todavía allí,
la ley del control de precios está todavía allí y lo que pasa es que no se aplica. Pero siempre va a haber esta duda en el sector privado de decir, bueno, ¿y cuando la apliquen qué? ¿Qué pasa si revierte en esta parte, etcétera? Entonces, tienes un marco jurídico que no ha cambiado, el marco jurídico sigue siendo igual, tienes un sector privado que le gusta, un sector privado y un emprendedor que le gusta producir ganancias, y es un poco lo que está explicando esta relación 21-22, pero yo también creo, al igual que dijo Diego, de que esto es, dependiendo del sector, tiene techos relativamente bajos, que vamos a ver una recuperación este año, que ya el crecimiento va a empezar a converger el año que viene a niveles muy, muy bajos, y eso al final es el gran problema, pues cómo hacemos para que realmente tengamos un programa de crecimiento sostenido de largo plazo, y eso yo todavía no lo veo planteado en la Venezuela de hoy. Y no, comentando sobre que no hay un cambio importante en el marco jurídico, ya no solamente las restricciones que genera para el sector privado venezolano, sino la motivación o los incentivos que da para empresas extranjeras a invertir en Venezuela. Entonces, sí, también es esa falta, ¿no?, de cambios importantes desde parte del gobierno va a prevenir, ¿no?, que Venezuela se convierta, ¿no?, en un atractivo en inversión. Y me gustaría también comentar otra arista siempre importante cuando se quiere hablar de crecimiento en Venezuela, que es el sector petrolero. Uh-huh. Al final, cuando se habla de las relaciones extranjeras de Venezuela, la inversión no es tan atractiva y lo que se vuelve atractivo, ¿no?, es el petróleo venezolano y cómo eso tal vez puede impactar el mundo. No sé bueno, y al final, porque no es que queramos ser redundantes con el tema del petróleo, pero es que seguimos siendo un país con una ventaja comparativa importante con el petróleo. Yo creo que esa ventana de ventaja comparativa nos queda por unos 10 años a Venezuela. Cuando digo ventaja comparativa, al final somos un país que tiene muchísimas posibilidades, al final con un factor tan intensivo como es el petróleo respecto a otros países, tenemos mucho de petróleo y eso nos hace especialmente atractivos en eso. Ahora, la idea es que no nos quedemos solamente ahí. Definitivamente la actividad petrolera, para que avance, se necesitan cambios estructurales importantes en el marco jurídico. Lo comentaba Alejandro. Creo que para que se reactive probablemente y llegue a niveles similares a los que tuvimos en la década pasada, harán falta muchísimos años. La expectativa es que pudiera tardar incluso 2 años en volver a niveles de 1 millón de barriles. Podría tardar, como digo, hasta el año 2024, incluso si la reactivación empezara a principios del año 2023, digamos una reactivación con levantamiento de sanciones, flexibilización, la entrada de otras cosas, y eso hace que sea un tema particularmente complejo y que hay que ver con una lupa distinta. Pero si nos quedamos más allá del petróleo, la verdad es que tienes otros elementos que los quisiera incorporar en la conversación porque son parte del entorno en el que tienen que estar las empresas, y quizás hay que pensar en ese entorno para decir, bueno, ¿cómo podrían operar acá, no? Y tienes una actividad petrolera que va a recuperarse lento, creo que en eso coincide Alejandro, no sé si quiere hacer un comentario rápido. Tienes ausencia de crédito bancario y eso parece que no va a cambiar, y en general es una economía que tiene muchísimas limitaciones en términos de productividad porque también tiene restricciones de oferta, digamos, por las fallas de servicios públicos, ¿no?, que es tradicionalmente algo de lo que se habla, ¿no?, y en lo que hay que hacer también importantes inversiones. Pero introduciendo el tema, bueno, preguntaría, ¿cómo operar en las empresas en este contexto? O sea, entender un tamaño de mercado que es distinto al que se tenía hace 10 años y qué recomendaciones hacemos desde este lado. Sí, mira, antes de entrar en esa parte, me gustaría complementar la parte de demanda, ¿no? O sea, cómo crecer en un país donde tiene fuertes limitaciones en servicio público, donde no va a haber electricidad. En Venezuela se prende las siderúrgicas y se apaga el país. Entonces, no tienes como una infraestructura hoy de servicios públicos que te dé apoyo a un crecimiento sostenido de largo plazo. El otro punto que comentaste que es bien importante es financiamiento. Pero ¿de dónde se financian las empresas? ¿De dónde se va a financiar incluso el sector petrolero de un país que está en default, de un país que está en cesación de pago? Nosotros no tenemos ahorita acceso a financiamiento internacional, acceso a financiamiento multilateral, y la banca quedó prácticamente destruida. Lo que queda de la banca es un grupúsculo minúsculo ahí. Yo creo que si lo vemos en términos relativos, quizás la banca o el sistema financiero es lo que más se ha venido reduciendo. Entonces tienes limitaciones por el lado de servicios públicos, tienes limitaciones por el lado de financiamiento, tienes limitaciones por el lado de cesación de pago y default. Entonces realmente lo que ha pasado ahorita es un pequeño rebote que se ha traducido en mejoras de la población y del cual aplaudimos, pero no por economistas o por querer ser, ¿cómo se llama?, negativo. No le vemos el acompañamiento de otras piezas clave
para que esto pueda seguir creciendo y para que esto pueda continuar. Entonces, bueno, le paso a usted la pregunta que dejaste a ti, Jesús, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el sector privado? Porque al final la idea no es que vamos a trancar las puertas y nos vamos. La idea tiene que ser, por supuesto, en este contexto adverso, bueno, cómo le puedo sacar el mejor provecho y qué es lo que tengo que hacer un poco para poder navegar en esta Venezuela que hoy tenemos y que es la única que tenemos. Aquí, bueno, Jesús es el experto financiero con su maestría en el IESA. Yo creo que en temas de buscar nichos de oportunidad, ¿no? Es algo que las empresas siempre tienen que tomar en consideración y enfocarse, ¿no? No todos los sectores, como estamos comentando, van a ser igual. Y en una economía que colapsó tanto como la venezolana por un periodo de 7 años, hay que ver, ¿no?, qué es lo que está viendo el venezolano promedio y qué está demandando. Y aquí creo que todos coincidimos en que es un tema de productos básicos, servicios básicos. Siempre el sector uno de los sectores que más va a crecer va a ser el sector alimentos, el sector salud, ¿no? Al igual que, como estamos comentando, el sector comercio, ¿no? En la medida que el venezolano va recuperando un poquito su ingreso y va yendo a consumir más, es un sector que siempre va a estar pujante. Restaurantes y hoteles también podría haber un crecimiento. Pero al mismo tiempo, viendo, ¿no?, que es una economía que se ha encarecido mucho, se puede ser un tema, ¿no?, en unos episodios en el futuro, hay unos sectores en donde Venezuela no va a ser muy competitivo, ¿no? Y en temas Es una buena pregunta, porque al final, ¿por qué es tan caro Venezuela? ¿Por qué la inflación, por ejemplo, en moneda extranjera, hablado sobre todo en dólares, es mucho mayor en Venezuela que en otros países, ¿no? Yo creo que definitivamente es un tema para otro capítulo, pero la verdad es que esa pregunta no puede dejar de obviar el hecho de que eso te imprime unas condiciones de baja competitividad cuando te comparas con quienes de afuera, ¿no? El sector servicios tiene un privilegio que al final, por no poder importar servicios, tiene la facilidad de que puedas ajustar precios, pero eso no es ilimitado. Porque sí, la capacidad de compra también marca... Sí. Los economistas eso lo llamamos los sectores no transables, ¿no? Los sectores que no pueden o que no ven competencia con bienes extranjeros. Entonces esos sectores no transables, temas de servicios y también productos que no son fáciles de transportar, ¿no? Va a haber una oportunidad, un techo mucho más grande, ¿no?, haciendo referencia al techo que tiene el crecimiento venezolano, mientras que hay otros bienes donde simplemente la industria venezolana tal vez no tiene muchas oportunidades de competir, ¿no? Sí. Y viniendo a los temas justamente de empresas, y cómo se ven las empresas hoy, y qué podemos esperar que hagan las empresas hoy en un contexto de escasez de crédito, en un contexto de bienes importados que al final luchas con ellos por tu menor condición de competitividad. Y cuando hablo de competitividad no hablo más que precio. Al final, cómo está el precio del importado versus el precio del nacional, que, bueno, obviamente limita la demanda de un consumidor que, como ya hemos explicado en todo este espacio, está consumiendo tal cual pirámide de Maslow, la base de la pirámide. O sea, está pensando en los bienes más básicos, está pensando en alimentos, está pensando en salud, está pensando en cuidado personal. Y otro de los sectores que repunta y me llama la atención siempre es la parte de medios de pago. Y cuando ves medios de pago, bueno, es lo más básico, simplemente para transar, lo más básico. Entonces, curioso, ¿no? Y a las empresas, bueno, en condiciones de limitaciones de financiamiento, optimizaciones de capital de trabajo que siempre decimos, al final la parte de manejar unas cuentas por cobrar lo más cortas posibles en este ambiente de ausencia de crédito, el crédito comercial se ha ampliado muchísimo, y el hecho de ampliar tanto el crédito comercial hace que, bueno, el flujo de caja para muchas empresas también sea limitado. Si tú das demasiados días de crédito, al final eso limita mucho lo que puedas usar también tú para comprar materias primas, que es esencial para que el negocio se mantenga, y es un constante equilibrio entre poder manejar unos días de crédito para que sea atractivo al final vender, pero que esos días de crédito no se vayan tan allá, y que tú tengas también cuentas por cobrar de alguna forma con crédito comercial que te cubra los días de crédito que otorgas a terceros, ¿no? Creo que eso es parte de algunos de los ejercicios que hacen las empresas. Otras cosas o recomendaciones de siempre es que para ganar competitividad hay que pensar en capacitaciones a tu capital humano, en innovación y tecnología, en renovación de los bienes de capital. Pero decir eso sin entender que el tamaño del mercado cambió, que es distinto, que es un mercado mucho más pequeño y que eso hace que los retornos también sean menores, también es descontextualizarlo, ¿no? Y por eso, bueno, uno acaba dejando algunas semillas y luego las preguntas tienen que ser más puntuales. Y para ir cerrando, ¿no? Hay una cosa, Jesús, yo creo que lo primitivo que se ha vuelto el mercado, porque el mercado se ha vuelto más pequeño efectivamente porque somos menos personas, porque han habido inmigración, pero otro por la muy fuerte caída del poder adquisitivo. Entonces yo creo que las empresas ahí tienen que fijarse que en este momento el precio es el rey, que invertir en marca, invertir en imagen, etcétera, no es lo que está buscando, o pareciera que está buscando el consumidor, sobre todo esa base de consumo tan baja.
que tiene apenas unos pocos dólares para poder subsistir durante el año. Entonces, yo creo que aquí hay que fijarse en ser muy eficiente en el manejo del flujo de caja, muy eficiente en el manejo de los costos, de manera que eso lo puedan traducir a precios y tener formatos de tamaño que acudan y que puedan satisfacer a esa demanda a los precios adecuados al poder adquisitivo que estamos teniendo. Efectivamente se ha dado un pequeño salto en el poder adquisitivo, pero todavía yo pensaría que la principal batalla que se están dando en los anaqueles de los abastos, de los supermercados, etcétera, es una batalla vía precio. Y por más fortaleza que usted tenga en su marca, si hay un competidor que logra colocar esos artículos más baratos, olvídese, no va a poder competir. Sí. Y bueno, para ir cerrando, les tengo una pregunta, ¿no? En Ecoanalítica tenemos un gráfico que debería estar saliendo ahora en el video, que tenemos ahora, que muestra cuánto le tomaría a Venezuela, con distintas tasas de crecimiento, llegar, ¿no?, a los niveles de 2012, que fue el momento donde el PIB de la economía estuvo en su momento más grande. Está el tema de la Venezuela pre-Segunda Guerra Mundial, donde creció casi 9% al año, y eso tal vez le tomaría unos 20 años a Venezuela llegar a sus niveles económicos 2012, mientras está el caso, por ejemplo, de seguir el crecimiento que tuvimos con la Venezuela bolivariana, como el nombre que le ponemos, que son tasas de crecimiento alrededor del 3%, y nos tomaría casi 50 años, ¿no?, volver al nivel económico de 2012. Mi pregunta, ¿qué clase de Venezuela creemos que nos parecemos más y cuántos años nos tomaría? Esto ya es un juego de adivinos, ¿no? Diego nos cambió de economistas a adivinos. Adivinos, si tuvieran que apostar, ¿no? Si tuviéramos que hacer una apuesta. ¿A cuál Venezuela nos parecemos y cuántos años nos tomaría regresar a esos niveles de 2012? Mira, creo que hay un tema que me gustaría tocar, ¿no? Es que Venezuela siempre ha estado en todos los libros de crecimiento económico, siempre ha estado Venezuela citada. En el libro de Solo del 62, 63 aparecimos citados como la paradigma de crecimiento. Éramos el país, esto es importante decirlo, éramos el país que más crecíamos en el mundo. Éramos el país de las oportunidades, éramos el país de la migración selectiva, escogíamos a los españoles, a los italianos, a los portugueses para que vinieran al país. Le dábamos visa, se sentaba, digamos, los consulados venezolanos afuera ofreciéndole visa a esa migración porque todo el mundo quería ir a Venezuela y éramos el país definitivamente de las oportunidades. Desafortunadamente, ya a finales de los 80, y eso no tiene nada que ver ni con Chávez ni con el chavismo, éramos también citados como el país del desastre económico. A partir de ese pico, de ese crecimiento vertiginoso que se dio hasta el 77, y por eso aquí la historia no es antes de Chávez y después de Chávez, sino hasta el 77 éramos el país que más crecimos en el mundo y después fuimos el país que más decrecimos en el mundo. Y eso, por supuesto, no tiene esta última fase del 2012 al 2019, que sí somos la catástrofe histórica en la parte de crecimiento mundial. Entonces, es una pregunta bien compleja de hacer de qué Venezuela vamos a hacer. Pero lo otro que es muy grave es que independientemente de la Venezuela que vayamos a hacer, perdimos en el mejor de los casos 30 años de crecimiento. Si nos falta en la mejor Venezuela todavía 20 años para llegar al 2012, después de 10 años, es decir, que nosotros perdimos esos 30 años en la mejor Venezuela que construyamos aquí en adelante. Perdimos 30 años de crecimiento económico y el debate que nos invita, en este caso, Diego, a hablar es, pero perdimos 30 o perdimos 60. Oye, las dos son muy graves. A lo mejor perdimos 35, a lo mejor perdimos 45, pero el hablar que se perdieron 45 años de crecimiento económico, eso se lleva 2 generaciones por lo menos, y creo que es una frase muy difícil y muy dura de digerir. Que es una respuesta de economista donde no te comprometiste a ningún caso. Bueno, entre 30 y 60 es casi igual, ¿no? De verdad que es, esta debacle arrancó cuando yo tenía, de nuevo, en el 77 tenía 11 años, y que me lleves ahorita a que me quedan 50 años más para ver el 2012, que no fue gran cosa. Para mí con estas canas es difícil. Claro. Sí, yo también digo, en una visión de economista y no adivino, que va a estar marcado por muchas cosas. Yo creo que definitivamente una reflexión es que tomará unas décadas volver al punto de partida de esta crisis,
Y prefiero quedarme hoy y para cerrar el capítulo con una nota optimista, con que a pesar de que todavía no vemos determinantes claves en cambios estructurales, digamos, en términos de crecimiento, y que el crecimiento vaya a ser un boom a partir de ahora, 2022 cierra con una nota positiva. Pareciera que las perspectivas del consumo y de crecimiento en los próximos años son, aunque moderándose, positivas, y que eso va a dar oportunidades al sector privado, obviamente con énfasis en el sector comercial, lamentablemente el sector productivo un poco más lento, pero va a dar oportunidades para que haya mejoras y resultados mejores, beneficios empresariales crecientes, que al final eso puede dar cierto dinamismo a la economía, a falta de que algunos elementos que no están en el control de las empresas se puedan mover, o pueda haber cambios de repente en las condiciones, digamos, de sanciones y más estructurales que pasa el país, ¿no? Pero creo que, bueno, fue un muy interesante debate hoy con Diego, Alejandro y conmigo. Creo que, bueno, la invitación es a que sigamos. Mira, Jesús, yo creo que hay una frase que queda ahí pendiente, un minutico, disculpa que te interrumpa, que es: si nos ponemos de acuerdo, lo podemos hacer. ¿Okay? Lo hemos hecho antes. Si nos ponemos de acuerdo como venezolanos y nos unimos y sacamos un destino en esta parte, bueno, lo que nos demuestra la historia de Venezuela es que lo hicimos antes de reconstruir un país y que se puede volver a hacer, más allá de que te lleve unos años más o unos años menos. Entonces creo que eso también es bien importante de dejarlo así, que es necesario ponernos de acuerdo para poder construir una Venezuela donde quepamos todos. Y con esta reflexión de Alejandro que compartimos desde el equipo de Ecoanalítica, despedimos el primer capítulo de Enfoque Ecoanalítica, invitándolos a que nos sigan y se suscriban en el canal de YouTube de Ecoanalítica para que vean los próximos capítulos, y además nos sigan en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @Ecoanalítica. Y las redes de nosotros, Diego Santana Fombona como Diego Santana F en Instagram y Twitter, J Palacio CH en Instagram y Twitter, y Grisanti en Twitter para Alejandro Grisanti. Gracias por acompañarnos en la versión de hoy. Muchas gracias.